Coders, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de Java SE, y en esta ocasión vamos a aprender a cómo leer los archivos, en este caso un archivo plano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de archivos y la lectura de estos, debemos pensar en qué tipo de archivo es. Si estamos leyendo una imagen, por ejemplo, es muy común que se encuentre guardada en una base de datos o en un repositorio en formato de bytes. Y para este tipo de lectura sería más conveniente una clase que sea de tipo stream. Sin embargo, para este tutorial vamos a leer un fichero que tengo aquí creado por defecto, que es fichero mitocode.txt, y su contenido es suscríbete. Vamos a poder leer ese contenido y mostrarlo en consola en Java. Para ello necesito apoyarme de una clase llamada FileReader. Vamos a borrar esto de aquí. Si recuerdan, en el tutorial pasado expliqué sobre los input_string y los reader. Bien, los reader y los input_string, como es un input, necesito hacer una lectura de una fuente. Para eso tengo que apoyarme, en este caso, FileReader, y aquí pongo FileReader. Okay, voy a importar lo que me pide, y en esta ocasión también necesito apoyarme de una clase llamada BufferedReader. Okay, y acá voy a poner buffer es igual a new BufferedReader, y me pide un archivo. En este caso le voy a indicar el archivo que estoy capturando en la línea superior. Esta línea de código BufferedReader lo que nos va a permitir es poder recorrer el contenido que tiene ese archivo .txt. Entonces tenemos que recorrerlo. Vamos a apoyarnos en un while y vamos a hacer lo siguiente: while buffer.readLine, es decir, vamos a leer lo que hay en el contenido, en esa línea. Pero des en cuenta que me devuelve un tipo string, entonces tengo que almacenarlo en un texto. Vamos a colocar un texto, va a ser igual a lo que me devuelve esto de aquí. Vamos a declarar el texto aquí afuera. Y como está dentro de una condición, hay que evaluar que sea diferente a nulo. Es decir, si el texto de que captura en esa línea es diferente al vacío, aquí tengo que colocar paréntesis porque estoy asignando y luego estoy comparando, lo único que voy a hacer es lo siguiente: un system.out_print de mi variable texto. Okay. Antes de correr la aplicación, el nombre del archivo es mitocode, estaba en mitocode tutos. Por favor, corramos la aplicación y vemos que el contenido es exactamente lo que teníamos en el archivo .txt, suscríbete. ¿Okay? Haciendo un repaso a estas líneas de código. El FileReader, acuérdense que los reader eran las clases mayores y dentro de ellas podíamos tener subclases. Una de ellas es FileReader. Me va a permitir capturar un archivo, en este caso de .txt, y el BufferedReader me va a permitir recorrer el contenido de ese archivo, es decir, recorrer las cadenas de texto que tiene ese archivo. Recorro lo que contiene cada línea, lo almaceno en un texto. Este texto comparo si es diferente de nulo, es decir, si hay algo capturado, y simplemente lo voy imprimiendo. Si yo trato de hacer esto de una manera apoyándome en la clase input_string, voy a obtener quizás algo diferente. Si recuerdan, yo mencioné que el input_string y el reader se utilizaban para los mismos fines. Si yo utilizo un file input_string, vamos a colocar acá un in, es igual a new file input_string, y dentro de la ruta vamos a indicar el mismo. Tendría que leer el contenido que ahora estoy capturando gracias al file input_string. ¿Cómo hago esto? De la siguiente manera: in.read. Dense cuenta que el read me puede devolver -1, que me indica que no hay nada para leer. Entonces yo voy a hacer lo siguiente: si la lectura es diferente de -1, es decir, si hay algo para leer, ¿ok? Vamos a imprimir lo que tenemos en esa lectura. ¿Ok?
para hacerlo un poco más legible, vamos a declarar aquí respuesta. Va a ser a in.read. Ok. Y simplemente que la respuesta sea diferente de -1, que me indica que hay algo por leer. Okay. Estas líneas de texto las voy a comentar para que no se compile al momento de correr la aplicación. Okay. Corremos la aplicación y vemos que tenemos 83. Entonces esto está leyendo en formato de byte, así que no es tan legible para nosotros. Es más usado cuando estamos trabajando con imágenes, pero apoyándonos en un arreglo de bytes. Pero como estamos haciendo una lectura de datos de tipo TXT, hay un artificio que podríamos apoyarnos para poder utilizar un input stream y poder leer el contenido de un TXT. Voy a borrar esta línea de aquí y simplemente declaro un scanner. Vamos a colocar acá scanner igual new scanner. Y si recuerdan, acá teníamos lo que es el system in. En este caso le vamos a pasar una entrada que ya viene definiendo nuestro propio in, es decir, nuestro file input stream. Y a continuación el tipo de formato que va a tener ese documento. Como estamos en español, UTF-8. Ok, entonces necesitamos capturar el contenido de esta entrada que le hemos asignado al escáner. Vamos a declarar una variable texto. Vamos a colocar aquí de tipo string texto es igual al escáner.next. Con esto estamos obteniendo el string que está conteniendo en esta fuente. Ok, entonces ahora hacemos un system.out.print de la captura que venimos trayendo de la variable scanner. Hacemos correr la aplicación y vemos que obtenemos el mismo resultado. Suscríbete. Ok, coders. Como recomendación, cuando están leyendo los archivos planos, de preferencia utilicen el file reader, que es más común para este tipo de manejos. Y si tienen que usar un input stream, usen el file input stream y apóyense por medio de un escáner. Si te gustó el tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, suscríbete en el botón de aquí abajo, no te olvides seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video y los espero en un siguiente tutorial.